Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Estaba esperando yo esta entrevista para que nos expliquen. Exacto. Y nos hablen, bueno, a nosotros y a la audiencia. Con propiedad, ¿verdad? Y poniendo la situación en su verdadera dimensión sobre situaciones que están ocurriendo en el país en temas de salud. Es por eso que hemos invitado hoy al doctor Alfonso Rosales, salubrista y especialista en enfermedades tropicales, que ha venido dedicándole ya varias columnas en su editorial de Diario El Mundo a este tema de la Red Nacional de Hospitales. Doctor, en la distancia, doctor Rosales, siempre es un gusto, bienvenido. Hola, doctor. Hola, buenos días, muchas gracias Diana Verónica y Tony por la invitación. Siempre es un placer departir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo, porque pues sí, está ahí en la playa. ¿Qué tal el ambiente en el Esterón? Caluroso. Caluroso, pero se vive. No, sí, así es, se soporta, ¿verdad? Porque siempre la visita del mar siempre llega. Sí, es pero saludable, sí, es saludable. Es un calor más, ha sido más fuerte que los calores que hemos tenido en años anteriores. Definitivamente. Ya lo decía Tony, doctor Tony, Red Nacional de Hospitales, y ahí nos aclara también porque está esta nueva ley de salud. ¿Son dos leyes o una involucra a la otra, doctor? Bueno, yo tengo entendido que la ley que acaban de aprobar la Asamblea Legislativa, que es una ley que viene de Casa Presidencial, es una ley sobre un nuevo modelo de organización del sector salud, okay, que implica la formación de una red nacional autónoma de hospitales. Okay. Porque hasta antes de esa ley estaba el Sistema Público de Salud del Ministerio de Salud, FOSalud, que le daba servicio a las personas después de cierta hora, utilizando incluso infraestructura del Ministerio de Salud, y están los asegurados del Seguro Social, valga la redundancia. Sí, que es otro servicio de salud. Ajá. Y ahora eso, ¿qué ha cambiado? O si lo puede usted... ¿Qué es lo que contempla esta nueva ley de salud, doctor? Ya. Sí, no dejemos de tener en cuenta que este es un modelo organizacional del sector salud para prestar servicios de salud. No es un modelo que se ha inventado aquí en El Salvador, es un modelo que funciona en varios países, incluso de la región, y es un modelo que está aprobado y que incluso lo apoya mucho la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Y lo que incluye es, ¿por qué se llama una red nacional autónoma? Es porque es el grupo de hospitales públicos. Recordemos que en nuestro país al momento tenemos 30 hospitales públicos. Se aglomeran en un grupo y son gestionados en una forma autónoma, con personería jurídica y con un presupuesto propio, ¿ya? O sea, están financiados independientemente. Este grupo es gestionado por una junta directiva que supuestamente es autónoma, y entonces ellos son los que dirigen, los que toman decisiones, etcétera, los que gestionan esta red hospitalaria. ¿Y dependen del Ministerio de Salud o están adscritos o son independientes del Ministerio de Salud, doctor? Son totalmente independientes, es una entidad autónoma, póngale como la Universidad Nacional, son entes autónomos, ¿verdad? Con la salvedad de que en esta organización en particular, aunque se presenta como un ente autónomo, existen elementos que están integrados en el documento que aprobó la Asamblea Legislativa que limitan esa autonomía.
Por ejemplo, si usted revisa el documento, se observa que la entidad estatal dirigida por esta junta directiva, si bien se plantea como independiente, en la práctica queda fuertemente vinculada al órgano ejecutivo. Tanto su presidente, el presidente de la junta directiva, como su director, son nombrados directamente por el presidente de la República. Y además el ministro de Salud forma parte de esta junta directiva. Entonces, esta junta directiva está formada por 5 miembros. 3 de ellos están fuertemente ligados a Casa Presidencial. Por lo tanto, la mayoría, un 60% de esta junta directiva, podrían estar influenciados en una magnitud alta por el presidente de la República. Claro. Entonces, se cuestiona un poquito cuando hablamos de un ente autónomo. ¿Quiénes son, perdón, los otros 2 representantes? ¿De dónde provienen? Los otros 2 provienen ¿cómo se llama? De las municipalidades. Las municipalidades eligen a un representante para que forme parte de esta junta directiva. Y el último, al momento no recuerdo, Diana Verónica. Ok. Organizacionalmente, entonces, ¿qué le queda de administrar al ministro de Salud? Él va a formar parte de la junta directiva, ¿verdad? De la junta directiva que va a gestionar esta red autónoma de hospitales. Como ministerio, el ministerio no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, ellos pueden, esta junta directiva de la red autónoma de hospitales, puede en algún momento negociar algunos roles o responsabilidades con el Ministerio de Salud. Pero en la práctica ellos no tienen ninguna obligación y el ministerio no tiene ninguna injerencia sobre esta red de hospitales, ninguna, 0. Esta red de hospitales, dijo, eran 30, son 30. Se incluye... sí, al momento son 30 hospitales públicos. Mire, se ha hablado mucho, por ejemplo, en términos negativos de que esta red implica la privatización de la salud en nuestro país. Eso es totalmente por lo menos en mi opinión, es algo, es una falacia, ¿verdad? No es algo cierto. El documento si usted lo revisa, en ningún momento implica ninguna asociación con el Seguro Social, ni implica la venta de servicios al público, ¿verdad? Que eso sería ya más, estaríamos hablando más de una privatización. Esa era mi pregunta, si el Seguro Social o los hospitales del Seguro Social formaban parte de esta red nacional de hospitales, pero ya responde que no. Así es, no. Ajá. Según el documento que he leído, ¿verdad? Y que es el que ha aprobado la Asamblea Legislativa. Sí, los 30 hospitales son de la red pública. Lo que pasa es que tal vez el término público a veces lo confundimos, doctor, porque hay mucha gente que piensa, o sea, como el Seguro Social, algunos lo ven público, pero en realidad el Seguro Social no es público, porque al Seguro Social está administrado por una junta directiva en donde sí está el gobierno representado, pero es de quienes aportamos, llámese trabajadores y llámese las empresas que aportan, ¿verdad? Entonces, ya usted, de acuerdo, dice, a su análisis, ha aclarado que estamos hablando de los 30 hospitales, pero de que administra, el Ministerio de Salud. Ahora bien, ¿qué se pretende con esta autónoma que se crea para administrar estos 30 hospitales, doctor? Sí, mire, esto tenemos que también que tomar en cuenta que esta propuesta, esta reorganización del sistema de salud en nuestro país responde a una necesidad que tenemos en el país, ¿verdad? Todos sabemos, médicos, los sindicatos del sector, el público en general, sabe que el sistema que tenemos actualmente no funciona como debería estar funcionando. Nuestro sistema de salud pública nominalmente debería de estar brindando una cobertura del 80% de la población, al 80% de la población.
En términos prácticos, el sistema actual que tenemos únicamente le brinda cobertura a entre el 35 al 40% de esa población. O sea, llegamos al 50%, ¿verdad?, de lo que deberían de estar haciendo. Es un sistema fragmentado, es un sistema básicamente no sostenible, es un sistema en el cual tenemos una dolencia de deficiencia en el número de médicos. Solo llegamos ¿cómo se llama? Tenemos un déficit del 25% de médicos, predominantemente especialistas, y tenemos un déficit arriba del 60% de personal de enfermería. Entonces, es un sistema que al momento no está respondiendo a las necesidades de nuestra población. Por lo tanto, eso exige unas modificaciones, una reestructuración, que es a lo que está respondiendo esta nueva ley, ¿verdad? Ajá. Esta nueva ley nos ofrece ventajas sobre lo que tenemos ahorita. Una es la eficiencia operativa, ¿verdad? La autonomía le permite a los hospitales la toma de decisiones con mayor rapidez en aspectos claves como la gestión de recursos, la contratación de personal, la adquisición de equipos, pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que analizar y ver cómo estas desventajas pueden ser solventadas o modificadas en el documento que ya aprobó la Asamblea Legislativa. Es una lástima, ¿verdad?, que los análisis que supuestamente deberían de estar tomando los legisladores es algo que no se está realizando, y como bien hemos visto, esta ley se aprobó en cuestión de media hora, una hora, un documento de más de 50 páginas, que requiere sentarse y analizarlo con la profundidad, ¿verdad?, que esto se merece. Entonces, bien, es una ley que responde a las necesidades, pero que no sabemos si en realidad esto es lo mejor que podríamos haber diseñado para responder a las necesidades de salud del pueblo salvadoreño. Según lo que le estoy entendiendo, doctor, entonces dice, es un modelo que se aplica ya en otros países y vendría siendo el objetivo principal darle agilidad a la toma de decisiones con respecto a la operación de los hospitales. ¿Es así? Correcto. Sí, no solo agilidad en lo que es la toma de decisiones, sino que al ser un ente autónomo, por ejemplo, póngale que la epidemiología que usted tiene en Santa Ana es totalmente diferente a la epidemiología que usted tiene en San Miguel. Entonces, los hospitales de estas zonas podrían desarrollar programas que respondieran a las necesidades locales. Entonces, el Hospital de San Miguel podría tener programas totalmente diferentes al programa de los hospitales en el occidente del país. Entonces, también eso le brinda una mejoría en la atención clínica, en la tecnología de las zonas, ¿verdad?, de las zonas geográficas de nuestro país. Esa es otra ventaja que tiene este tipo de organización. Quienes adversan la ley, ¿cuál es el argumento que esgrimen como para decir de que hay un atisbo de privatización en esta nueva ley? Mire, lo que yo he escuchado, Tony, es básicamente que refutan la ley porque dicen que tiene una tendencia a la privatización. Yo cuando leo este documento no estoy de acuerdo, ¿verdad? Para mí esto va en contra de la privatización, lo que está proponiendo el gobierno. Es más, yo siempre he sostenido que el sector privado de la medicina en nuestro país debería de estar más regulado, debería de estar más monitoreado por un ente que perteneciera al Ministerio de Salud, porque yo lo que veo es un total desorden en el sistema
de provisión de servicios privados, ¿verdad? Aquí en Oriente, por ejemplo, usted tiene médicos que son propietarios de laboratorios, que son propietarios de farmacias. Entonces, usted va donde el médico, tiene que ir al laboratorio que él le indica y tiene que comprar las medicinas que la misma farmacia del médico le está ofreciendo. O sea, eh, es un abuso del paciente el que yo observo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de la protección del paciente? Es el gobierno, es el Ministerio de Salud. Entonces, la regulación de los servicios médicos privados es un plus que deberíamos de tener en este país. Ahora, que esta nueva ley estimule la privatización, yo no estoy, totalmente no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ese, por un lado, es lo que he escuchado. Por el otro, es la contratación de médicos extranjeros. Yo no sé a qué le tenemos miedo a la contratación de médicos extranjeros. Si usted va a los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de médicos que usted va a ver son médicos alemanes, son médicos tailandeses, son médicos, incluso médicos africanos, médicos salvadoreños ahí trabajando en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces son médicos extranjeros que han homologado sus credenciales en el país del norte. Aquí se les está dando la facilidad de que no se homologuen si vienen de un sistema de salud que sea superior al nuestro, ¿verdad? Cuando hablamos de médicos colombianos, el sistema de salud de Colombia es superior al nuestro. Podríamos hablar de médicos costarricenses, donde el sistema de salud de Costa Rica es muy superior al nuestro, etcétera. Entonces, ese es otro de las variables que la personal médico, o sea, colegas, están hablando en contra de esta ley, que es una de las variables por el cual se cuestiona esta ley. El otro es la cosa de que el personal médico nacional que va a trabajar en la red de estos hospitales no puede dar servicios en lo privado. Yo en lo personal estoy de acuerdo con eso. Si el médico nacional va a recibir un sueldo decente, que es lo que parece, ¿verdad? Va a ser arriba de los $3,000, entonces debería de estar enfocado completamente en el servicio de salud público, ¿verdad? Porque el hecho de que a mí me permitan como médico que trabajo en un hospital, que tenga mi clínica cerca del hospital, eso de alguna manera también conlleva ciertos niveles de corrupción, ¿verdad? Yo podría perfectamente estar refiriendo a ese mismo paciente en mi clínica privada. Y eso se ve, eso se ve. Así que yo estoy de acuerdo también con que los médicos nacionales que trabajen en la red nacional de hospitales no se les permita dar atención en el ámbito privado. Para evitar anormalidades, decía usted. Correcto. Doctor, en esta misma ley se habla sobre, porque es algo que también se rumora mucho en el ambiente, el tema de los doctores que van a ir a hacer su posgrado al extranjero y que van a través del Sistema Nacional de Salud. Y entonces, nada menos ayer estaba platicando con alguien, con una médico, y me decía, es que los quieren obligar a que cuando regresen de su especialización trabajen 10 años exclusivamente para el Ministerio de Salud, o parece que son 6. O sea, al final es información vaga, ¿ve? Ahí es el dicen que dicen. Pero, ¿qué información conoce usted certera al respecto, doctor? Mire, en el documento eso no está mencionado, por lo menos no lo leí yo. Ajá, ok. O sea, de que es algo, yo estaría de acuerdo. Si usted recibe Una ¿cómo se beca. llama? Una beca, un apoyo del gobierno para ir a formarse al extranjero, y yo creo que es justo que cuando regrese pague esa beca al pueblo salvadoreño, ¿verdad? No sé si son 5 o 10 años, pero en el documento yo no he leído eso, entonces no podría opinar al respecto, pero en lo personal yo estaría de acuerdo en que si uno recibe beneficios del gobierno, es importante aportar
después cuando uno regresa. Ujú. Doctor, usted mencionó hace un momento que si bien es cierto, que esta nueva ley responde a modelos de salud que ya han sido probados y que son superiores a lo que tenemos actualmente y que hay puntos positivos, también dijo usted, habían unas cosas que le hacían falta, entendería yo, doctor, que o no son las mejores decisiones al respecto. ¿A qué se refiere? Miren, me refiero específicamente a que uno de los objetivos de este sistema es darle flexibilidad a esta red de hospitales y agilidad, Ujú. ¿verdad? Pero al usted darle flexibilidad y agilidad, eh, también se corre el riesgo de que los niveles de corrupción aumenten, ¿verdad? Porque le está quitando esas instituciones que están monitoreando cómo se utilizan esos recursos públicos. Eh, Fíjense de que hay un médico que ha estudiado la corrupción por más de 40 años, el doctor Kitkar. Le ha escrito 12 libros sobre este tema. Y él y su equipo han desarrollado un modelo para medir la magnitud de corrupción, del riesgo de corrupción. Cuando aplicamos esta ecuación que incluye la autonomía, que incluye la capacidad de responder, de responsabilizarse, vemos ¿cómo se llama? Que lo que están proponiendo en el gobierno eh, básicamente está jugando con las tres variables de esta ecuación. En primer lugar, vemos el monopolio. Aquí se está prácticamente poniendo un monopolio sobre el suministro de un bien o un servicio, ¿verdad? También se le está disminuyendo o aumentando la discrecionalidad de que gozan estos proveedores en la red de hospitales. Y esto disminuye la responsabilidad que estos proveedores tienen ante los demás. Por eso, uno de los problemas que podríamos tener en la aplicación, ¿verdad? En la aplicación, porque la ley a mí en lo personal me parece que está bien, pero en la aplicación de esta ley podríamos estar aumentando el riesgo de corrupción eh, en el sistema de salud. Recordemos de que a nivel global se estima de que hay una inversión en salud que ha aumentado, eh, ¿cómo se llama? Progresivamente a partir de la mitad del siglo XX, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, según, según, según la OMS, según el Banco Mundial, se estima que hay niveles de corrupción a nivel global entre el 10 y el 25%. Si aplicamos esta figura al Ministerio de Salud, en el 2024 el presupuesto del Ministerio de Salud ascendió a 1.262 millones de dólares. ¿Ya? Si tomamos el 25% de corrupción, o sea, de dinero que fue a bolsillos privados, estaríamos hablando de un monto de 315 millones de dólares. 315 millones de dólares que potencialmente podrían haber sido vulnerables a corrupción. Entonces, indudablemente es una cifra bastante fuerte, o sea, Considerable. la cuarta parte del presupuesto, y eso, las implicaciones que tiene esta corrupción en el sistema de salud son incluso más profundas y más peligrosas que la corrupción que vemos en un ministerio de obras públicas o en una municipalidad, porque aquí estamos hablando de vida y muerte, ¿verdad? Cuando le quitamos nosotros dinero, recursos al Ministerio de Salud
porque se lo están robando, lo que estamos haciendo es que estamos matando gente, porque esa gente no va a recibir los medicamentos, porque esa gente no va a recibir los servicios que necesitaban en ese preciso momento para salvar su vida. Entonces, la corrupción en el sistema de salud es una variable que debería de tomar suprema importancia en los análisis de este tipo de modelos para tratar de disminuirla, ¿verdad? De prevenirla, porque si no estamos metiendo a nuestro país en serios problemas. Entonces, doctor, ¿considera usted que la ley es demasiado abierta, laxa o abre demasiado la puerta a posibles arbitrariedades en compras de a dedo? De decir, entre nosotros aquí en la junta directiva nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a dar a tal proveedor tal negocio, y eso no tiene mecanismos de control. Así es, ¿verdad? Cuando usted lee esta ley, ve que la ley de la creación de la Red Nacional de Hospitales, el documento establece que esta entidad va a contar con un sistema propio de vigilancia y control de calidad para los medicamentos adquiridos. Entonces, ellos mismos se van a estar regulando su compra e importación de todos estos medicamentos y equipos sin supervisión de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Entonces, van a tener sus propias normas, ¿me entiende? Entonces, a mí me da un poco de cosquilla el hecho de que estos fondos públicos van a ser autorregulados. Y nosotros sabemos que los fondos públicos nunca funcionan si son autorregulados, ¿verdad? Siempre está esa tendencia a niveles altos de corrupción. Y la Corte de Cuentas, que es la entidad gubernamental que tiene a su cargo la fiscalización del uso de los fondos públicos, no tiene intervención de acuerdo a esta nueva ley. No tiene intervención de acuerdo a esta nueva ley. Es totalmente autónoma e independiente y se autorregula. Nadie más tiene nada que decir con esta entidad. Encontré aquí... Entonces, eso precisamente es lo que a mí me da bastante miedo, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros tenemos una historia como país donde la corrupción es muy prevalente en entes de gobierno. Encontré aquí el artículo 3, literal G, que establece que dentro de las funciones de la Red Nacional de Hospitales estará la de, entre comillas, otorgar concesiones con arreglo a la ley de aquellos rubros que conforme a su criterio sean el mecanismo más conveniente y oportuno en beneficio de la salud de los habitantes. Y entonces es ahí donde Colegio Médico, los médicos del Simetriz dicen que hay una privatización encubierta. A mí me gustaría, ¿cómo se llama?, que me definieran cuál es la privatización, porque yo no miro nada de privatización en la promulgación de esta ley. Pasemos al, digamos... Es que en ese ítem que tú leíste, que dice otorgar concesiones de servicios que se necesiten. Ajá. Pero eso ya se hace. O sea, cuando digamos el Seguro Social no tiene la capacidad de atender cierta cantidad de exámenes, subcontrata esos servicios, pero son momentáneos de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Entonces, son situaciones que dependen de lo que esté pasando para que subcontraten estos servicios a privados. Había otro tema que preocupa a los médicos, y es el tema, digo, de las sanciones o de los mecanismos de control de tanto de su práctica médica como de, digamos, temas de tiempo en el hospital, temas disciplinarios, algo así, que sienten ellos que esta ley viene a apretar un poquito más la tuerca. Eso es como cuando pusieron que ya no tenían que marcar la tarjeta, sí, sino que la huella digital, ¿verdad? Digital. Y fue una protesta, sí. ¿verdad? Entonces, ¿usted ve algo de eso también? Y es nuestra pregunta, doctor, en esta nueva legislación. Mire, yo veo algo de eso y agradezco
que esta nueva legislación esté promulgando este tipo de control, ¿verdad? Porque si usted recibe un salario por 8 horas de trabajo, usted debería de cumplir con esas 8 horas de trabajo. Si usted está en la empresa privada, o sea, usted va a dar más de esas 8 horas en la empresa privada, ¿verdad? Nosotros en nuestro ámbito, sector salud y de hospitales, al contrario, siempre estamos tratando de ver cómo disminuimos el número de horas. Y yo creo de que eso también se podría llamar corrupción, ¿verdad? Entonces no estamos hablando solamente de que el corrupto o la corrupción viene del gobierno, también los proveedores de estos servicios en una menor escala, ¿verdad? Pero también hay comportamientos de estos proveedores que se podrían catalogar como corrupción. Ujú. Dice acá, estoy viendo bueno, es que dieron una conferencia de prensa El fin de semana, conjunta, en ¿verdad? conjunta con el Simetris, exacto, en donde expresaron diferentes dudas. Bueno, como lo que se ha venido hablando, doctor. Ahora bien, otra pregunta. Es una entidad autónoma, ¿verdad?, que va a manejar el funcionamiento de estos 30 hospitales. Ujú. Y hacía una pregunta al inicio, Tony, ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud? O sea, el Ministerio de Salud tiene el resto del trabajo, o sea, unidades de salud, unidades Correcto. comunitarias, etcétera, 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 doctor. Mire, el mejor sistema de salud que tenemos en Latinoamérica es el sistema de salud de Costa Rica. El Ministerio de Salud no tiene nada que ver con la provisión de servicios. Nada, cero. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud en Costa Rica? Supervisa, ven la epidemiología del país, qué está pasando con las enfermedades en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Diseñan programas, evalúan programas, modifican programas. Eso es el rol del Ministerio de Salud en Costa Rica. No tienen nada que ver, ¿verdad? La caja costarricense del Seguro Social es la que provee los servicios y es más, tiene una cobertura del 100% de su población. Nosotros tenemos, con el sistema actual, tenemos una cobertura que dándole beneplácito llegamos al 40%. O sea, imagínense la diferencia, ¿verdad? Ya me acordé que es lo otro que objetan. Y es que dice acá, el otro artículo que genera preocupación es el 97, donde se establece que, y abro comillas, todas las entidades públicas o privadas, ahí entra la medicina privada, están obligadas a brindar colaboración prioritaria y especial en los requerimientos que formule la Red Nacional de Hospitales, los cuales deberán atenderse con celeridad, prontitud y prioridad. Cierro comillas. Y es ahí donde dice, bueno, los médicos en la práctica privada estarían siendo obligados a brindar servicios a esta red nacional, aunque no pertenezcan a lo público. Eso es lo que están diciendo los médicos. Sí, sí, pero yo creo que ahí tenemos las salvedades de que creo que eso es en situaciones de emergencia, ¿verdad? Cuando haya una emergencia por una catástrofe natural o por una pandemia o una epidemia, entonces sí, el Sistema Nacional de Hospitales va a tener la prerrogativa de llamar a médicos privados para que se integren a los servicios. O sea que eso yo creo de que es únicamente en aquellos casos en que haya una catástrofe, y que la Junta Directiva del Sistema Nacional de Salud considere pertinente hacer un llamado a los médicos privados para que se incorporen al sistema. Para que brinden sus servicios. En ese caso, usted a título personal estaría a llamado, no se ve como afectado, me van a obligar a trabajar y yo tengo mi práctica privada y mis pacientes. Uh-huh. Bueno, yo creo que si hubiese una emergencia a nivel nacional, una catástrofe a nivel nacional, lo que está diciendo la ley es de que el Sistema Nacional Autónomo de Hospitales tiene la capacidad de llamar a los médicos que están en servicio privado a que se incorporen a los hospitales para brindar
servicios, ¿verdad? Pero y eso no es el deber ser, doctor. ¿Eso qué? No debería ser el deber ser ante una catástrofe. Claro que sí, Ajá, o sea, claro. ajá. Sí, es que es así, a un llamado ante una catástrofe. Ujú. Sí. ¿A qué de los sistemas públicos de salud o de redes de hospitales en América Latina que usted conozca, doctor, ¿a qué país se parece más esta legislación? ¿O a qué modelo? Sí. Mire, tenemos varios países en la región latinoamericana que tienen un sistema nacional de hospitales. Tenemos Costa Rica, que es el único autónomo. Es el único sistema nacional autónomo de hospitales que Ujú. existe en Latinoamérica al momento. Tenemos el sistema de Brasil, que también tiene, pero es un sistema centralizado que todavía depende del Ministerio de Salud, no es autónomo. Eh, Creo que tenemos el sistema de salud de México, que también tiene un sistema nacional de hospitales, pero también pertenece, está debajo del Ministerio de Salud. Entonces, lo que yo veo es que esta ley se acerca bastante al sistema nacional de salud de Costa Rica. Ujú. Doctor, ¿qué garantiza? A ver, porque siempre se habla también de que este es un tema administrativo, ¿no? ¿Verdad? Administrar la salud, administrar hospitales. Em, en esta ley se perfila como la idoneidad tiene que ser, eh, llámeme ingenua, pero la idoneidad tiene que ser lo que prevalezca para las personas que van a manejar el sistema ya en la práctica, en el día a día. Sí, mire, yo al final de mi análisis, ¿verdad? Estos 5 artículos que escribí para el periódico, llegué a la conclusión de que yo voy a tener una idea mejor de cómo va a funcionar este sistema nacional autónomo de hospitales en base a quienes forman la junta directiva. Ahí me voy a dar yo cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de esta nueva ley. Porque si nosotros metemos, o si la presidencia, por ejemplo, elige personas no idóneas para dirigir esta nueva ley, esta red, eh, yo, en lo personal, voy a pensar que las intenciones no son de mejorar las coberturas, que las intenciones no son las de mejorar la calidad técnica de los servicios, eh, eh, que las intenciones no son las de mejorar en general la salud del pueblo salvadoreño, sino que las intenciones son totalmente independientes de salud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo al final de este análisis he llegado a la conclusión, ¿verdad? Que ahí voy a ver yo si en realidad las intenciones son buenas o las intenciones son no tan buenas. Doctor, ¿quién supervisa el trabajo de esta autónoma? Ya nos decía usted que en el tema de compras son independientes, de compras en cuanto a proveedores, en cuanto al tipo de producto, porque pues sí, la corrupción no solamente se da en cuanto al costo del producto, también en cuanto a la calidad del producto, ¿verdad? Y en el pasado se hablaba mucho de marcas, creo que ese tema ya se sobrepasó un poco, pero ¿quién supervisa que este tipo de situaciones sí se tomen las decisiones de la manera más eficiente posible? Sí, yo creo de que eso se va a saber cuando se instale la junta directiva, porque uno de los primeros roles y responsabilidades de esta junta directiva es el de desarrollar ¿cómo se llama? Un documento que dictamine cuáles son las normas y los roles y penalidades o supervisiones, quién va a supervisar, o sea, todo lo que es la operacionalización Ujú. de esta red va a estar a cargo de la junta directiva que se elige. Aquí tengo Entonces, solo, hay muchas cosas que no se saben todavía. ajá, solo para que no quede en el aire la duda, no se acordaba el doctor, la junta directiva será presidida por un presidente ejecutivo.
Sí, ambos designados por el presidente de la República correcto. y la Junta Directiva. También participarán en la Junta el ministro de Salud, ya muy bien lo decía usted, y representantes de entidades como la Dirección Nacional de Obras Municipales, la DOM, y la Ujú, Dirección Nacional de Compras Públicas, ujú. ¿verdad? Van a administrar fondos, a gestionar recursos con el Ministerio de Hacienda, van a supervisar el funcionamiento de los hospitales y centros de salud, van a adquirir equipos o insumos médicos, a promover la formación de personal especializado y creación de hospitales escuela, y a emitir credenciales médicas y gestionar el ingreso de residentes. Sí, se cambia toda la estructura porque dijiste Dirección Nacional de Compras Públicas Ujú. y ahora entiendo que cada entidad tiene su unidad de compra, ¿verdad? Unidad de adquisiciones y contrataciones. Entonces no sé si esta es una nueva entidad o una entidad creada para esta nueva autónoma de manejo de hospitales. Sí, vamos a tener Ajá. que seguir haciendo más preguntas, Diana Verónica. Sí, o sea, sí, como decía el doctor, ¿verdad? Sí, Esta es la ley, sí, pero ajá, la ley va a necesitar su reglamento, su forma de Exacto, trabajo, exacto. pero dice usted, doctor, yo creo que eso aplica para todo, ¿verdad? Siempre las figuras que ponen a dirigir una entidad, sea pública o privada, ya te dan como el primer mensaje hacia dónde Ujú, va eso. exacto, exacto, exacto. Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? De que nos va a indicar para dónde es que nos dirigimos. Usted entonces le da el beneficio de la duda, va a estar como vigilante, Sí, pendiente y que corra el tiempo para ver cómo, qué señal primera de las cosas que ahorita, de las que adolece el sistema anterior y que cambie, usted va a decir, ah, vaya, aquí alguien dio en el clavo y, Después de la elección de la Junta ajá, Directiva, que ya ajá, nos dijo que la primera es esa es esa. la primera, Ajá. ajá. ¿O qué decisiones se deberían de estar tomando luego de la instalación de esa junta directiva? sí, mire, en relación a su pregunta, a esta pregunta, en realidad sí, yo me quedo en stand-by, ¿verdad? Eh, yo siento de que esta nueva ley es una necesidad urgente del sistema de salud. Ahora, la forma en que esto se aplique es donde yo tengo mis dudas, ¿verdad? Porque sí hay un vacío de supervisión, más que todo de lo financiero, de las compras de equipo, compras de medicamentos, donde yo veo de que hay alguna extremada libertad, ¿verdad? Extremada autonomía. Entonces, ¿quién va a estar regulando, quién va a estar vigilando esta compra, esta importación de medicamentos, insumos médicos y equipos? Todo esto no está supervisado por la Superintendencia de Regulación Sanitaria, ni se rige por las disposiciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, al operativizar esto sí es totalmente independiente, ¿verdad? Pero como dije yo, la Junta Directiva depende principalmente de la Presidencia de la República, Claro, porque esas tres personas son impuestas por el presidente de la República. son Esas tres designadas. personas me van a decir a mí para dónde vamos. Así estaba antes, al ministro lo nombra el presidente. Claro, el ministro es Pues sí, nombrado por el presidente. pues sí, Ujú. Y aquí también el ministro es parte de. es parte de. Ajá, el El ministro ministro es parte de esta Junta es Directiva, sí. parte de esta junta directiva. Así es. Bueno, entonces concluimos, doctor, que era más que necesario hacer una ley como esta. Ya decía Sí, usted que se asemeja mucho a la que tiene Costa Rica, que de acuerdo a los estudios a nivel de Latinoamérica es de los mejores sistemas de salud en sí, cobertura y en calidad de atención, así es. ¿verdad? Los gremios que participan en el Sistema Nacional de Salud, doctor, ¿qué deberían estar haciendo? Y me refiero a médicos, a enfermeras, a especialistas, a analistas, a todo el personal involucrado en el Sistema Nacional de Salud desde la red de hospitales. Bueno, yo creo de que
El gremio médico tiene una entidad muy importante que es el Colegio Médico. Hay algunos sindicatos médicos. Yo creo que entidades que nos representan deberían de estar haciendo análisis más profundos de estos documentos y no caer en el activismo, ¿verdad? Yo no creo de que nosotros, los médicos, creo que estamos capacitados para sobrepasar el activismo y no entrar en la jugada con activistas del gobierno, ¿verdad? Que muchos de estas personas con las que uno discute no son más que activistas, ¿verdad? No tienen ni la capacidad, ni tienen la decisión de discutir o de escuchar, ¿verdad? Sino que ellos traen un mensaje de arriba y lo defienden a capa y espada, hasta la muerte. Entonces yo creo que nuestros gremios deberían ¿cómo se llama? Sí, de sentarse y estudiar ese tipo de proposiciones y de responder positivamente, constructivamente y no tratando de destruir. No somos un partido político. Algún médico tendrá su alineación con algún partido político, sí, pero cuando estamos dentro del gremio deberíamos de quitarnos esas investiduras y de pensar como médicos y de pensar como pacientes y de pensar con nuestro rol, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rol? Y tratar de optimizar, cuestionar, pero tratando de optimizar lo que el gobierno está proponiendo. Yo creo que en la vida no hay nada blanco, blanco, ni negro, negro. Si yo platico con alguien que solo se dedica a criticar y a destruir lo que este gobierno está haciendo, yo con esa persona ya no discuto porque tiene una agenda, ¿entiende? Y tiene una agenda política. Entonces, yo creo que como médicos debemos de trascender esos colores políticos y sentarnos a analizar sin ninguna agenda qué es lo que está proponiendo nuestro gobierno, porque al final del día es nuestro gobierno. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Son las 9 de la mañana en punto. Nos quedamos con lo que dijo, me quedo en stand-by, así como pendiente de ver cómo esto va a funcionar y ser aplicado ya a la realidad. Sí, de ver el siguiente paso, ¿verdad? Y cómo se va, como tú dices, aplicando. Aquí hay varios amigos radioescuchas que le mandan saludos, doctor, y dice qué buen entrevistado esta mañana. Así que gracias por su tiempo y gracias por el análisis que hace sobre este tema de coyuntura nacional. Muchas gracias, Diana Verónica. Muchas gracias, Tony, por invitarme y por permitirme platicar con ustedes. Siempre es fructífero y siempre es un placer. ¿Esa camisa que anda, doctor, es de médico o anda chancletillas ahí abajo y el short, y el short enchorado? Mire, párese. Estoy con pantalones. Anda con jeans. No, pero la camisa es de médico. Es tipo médico, es como china, como cuello chino, ¿no? Algo así. No, y tiene bolsita ahí sí, para... No estoy con chancleta ni estoy con shorts. Estoy trabajando, diga. Muy bien, doctor. Gracias de nuevo. Gracias. Y que siga disfrutando en el oriente del país. Gracias, un placer. Cuídense. Hasta Fuerte luego. abrazo. Nos vemos, doctor. Y si quiere volver a escuchar esta entrevista, ¿qué tienen que hacer, compañero? Atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony.
Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.